Manet, que pasó sus dificultades, a partir del año 64 empezó a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que no estaba tan solo. Es decir, de que había mucha gente que se estaba fijando en lo que estaba haciendo. Manet nunca creó conflictos directos con el salón, simplemente estaba perplejo. No entendía por qué sus obras eran rechazadas, porque tampoco era tan mal pintor. Cuando se quiso dar cuenta, se había convertido en el líder de un grupito de desarrapados que observaban con admiración su pintura, pero también su actitud. Su actitud no era la actitud de Courbet, ¿no? Que Courbet era un poco terrorista, es decir, mantenía unas opiniones tremendamente radicales. A Manet le gustaban las tertulias, las conversaciones sosegadas, tranquilas, originales, brillantes, chispeantes. Y allí, en torno al café, su café preferido, que es el Café Gerboise, empezó a organizar una tertulia, se empezó a organizar de modo natural una tertulia. Estas tertulias son claves en la historia de la cultura contemporánea, porque refuerzan las posiciones de cambio y crean resistencia a la frustración. Cuando antes de estos episodios un artista era rechazado en el salón, seguramente el 90% de la gente que le conocía le empujaba a dedicarse a otra cosa y abandonaban la pintura. Pero ahora eran muchos los que eran rechazados los poetas, eran rechazados los músicos, eran rechazados los pintores, eran rechazados los ilustradores. Cuando se iba la luz en los estudios a las 5 de la tarde en París, las 4, comenzaba lo que la literatura ha llamado la hora verde. La hora verde era la hora de la absenta. La gente descendía al bar, descendía a los cafés donde había luz artificial y conversaban, y hablaban, y se daban esperanzas, y se reforzaban, y se empujaban a ir hacia adelante. Estos grupos son los grupos que luego van a configurar las estrategias o las estructuras de las vanguardias. Pintó muchas veces los cafés, sobre todo en su última etapa. Aquí tenemos de nuevo al Baron Taylor. Y Fantin Latour, cuando vio que todo este movimiento se empezaba a condensar en torno a la figura de Manet como este pintor novedoso, con una nueva visión de la pintura, que sistemáticamente era empujado a la periferia, realizó este cuadro. Ya había hecho uno parecido en homenaje a Delacroix. Voy a hacer unas pequeñas presentaciones, si os parece. Aquí tenemos al propio Manet, acompañado de Minerva, la diosa de las artes, y unos toques de japonismo. Aquí lo veis, con este jarrón chino. Este señor es uno de los primeros periodistas que habló a favor de él. Se llamaba Zacarías Struth. Este es Emilio Zola, un fanático de la obra de Courbet y de la obra de Manet. Aquí tenemos este chico triste, que no le caía nada bien a Manet, lo consideraba un mal pintor y luego realmente parece que ha tenido razón. Este es Renoir. Este es Basile, un gran artista, también un burgués, que desgraciadamente murió en la guerra de 1870, en la guerra franco-prusiana. Y aquí este que asoma la cabeza es un personaje que va a tener muchísima importancia a partir de este momento, sobre todo a partir del año 74, que es el joven Monet. El más mayor de todos, estamos en el año 70, era, bueno, no muy mayor, porque creo que tenía 36, 37 años, era Manet y ya era presentado como un capo de escuela. Zacarías Struth, al que le regaló este retrato, decía: Manet, uno de los mayores caracteres artísticos de todos los tiempos, no diré que lleve los triunfos de este salón, pero es la lumbrera, la inspiración, el poderoso sabor, el asombro, el talento de Manet. Posee una parte de decisión que asombra, un algo absoluto, sobrio y enérgico, que explica su naturaleza reservada y es saltada a la vez y por encima de todo sensible a las impresiones intensas. Y este es Zola, que escribió un opúsculo también a favor
de Manet, que a medida que avanzaban los años 60 fue acumulando una serie de aliados, pintores, intelectuales. Ya que nadie lo dice, yo lo haré, yo lo gritaré. Estoy tan seguro de que Monsieur Manet será uno de los maestros del mañana, que creo que haría un buen negocio comprando hoy todas sus telas. Alguien lo hizo, un tal Doran Ruel, un poco después. El lugar de Manet está en el Louvre, como el de Courbet y como el de todo artista dotado de un temperamento fuerte e implacable. Aquí le hizo un retrato, que bendita la hora, porque el pobre Zola estaba harto de ir a posar, ¿no? Creo que creo que llegó a ir 86 sesiones para hacer esta obra, fijaros. Pero es un cuadro muy interesante, está lleno de citas japonesas, con este biombo, o con este luchador de sumo, de citas a la propia relación que mantienen los dos artistas, con este opúsculo que escribió aquí, veis que pone aquí Manet, a favor del artista, y de citas a los maestros que le inspiran al pintor. Aquí, por ejemplo, tenemos la Olimpia, ¿la veis? Y detrás tenemos un grabado muy interesante. Es un grabado de Los borrachos de Velázquez, pero que está realizado por Goya, porque Goya grabó la obra de Velázquez nada más llegar a Madrid, a mediados de los años del siglo XVIII. Muy bien. ¿Y qué hacer con el salón? Pues podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer lo que hizo Courbet en el año 1855, con este famoso pabellón. Podemos exponer nuestras obras al margen del salón, si conseguimos el dinero suficiente para que alguien nos financie un pabellón alternativo. Esto es lo que hizo Courbet en el año 55, en la gran exposición que hubo en París. Quiso poner tantos cuadros como Ingres y Delacroix, le dijeron que de ninguna manera, y dijo sí, buscó un mecenas, Bruyas, y construyó este pabellón donde colocó todas sus pinturas. Un bombazo, un éxito, a un franco la entrada. Había más gente aquí que en el salón. Esto es una idea interesante, era una idea inspiradora, porque en realidad esto es lo que luego hicieron los impresionistas, desviar el flujo. Las obras ya no iban a entrar en el salón, sino que se iban a mostrar en espacios alternativos. De esto se hablaba en estas tertulias. Manet escuchaba y decía, yo soy un clásico. Para mí la revolución está en que mis obras sean admitidas en el salón. Yo quiero cambiar el salón. Los jóvenes que le escuchaban pensaban que esa posibilidad ellos no la iban a tener y preferían crear o pensar en la posibilidad de una exposición alternativa.